Esto es Crimen y Punto y vamos a comenzar con la segunda parte del asesino de Green River, Gary Griswold. Esto es Crimen y Punto. Comenzamos. El 9 de junio de 1983, Tammy Gillespie fue vista por última vez en Seattle. Sus restos fueron encontrados casi 2 años después al sur de Portland, Oregón. Su cadáver estaba cerca de los restos de Angela Griswold, Shirley Sherrill y Denise Bush. En junio, los restos no identificados de una mujer blanca entre 17 y 19 años de edad fueron encontrados en la carretera de Tualatin. El 25 de julio, Tina Marie Thompson fue vista por última vez cerca de la carretera Pacific South. Sus restos fueron encontrados 9 meses más tarde cerca de una intersección entre la autopista 18 y la carretera interestatal 90. Su cadáver se hallaba cerca de otras 2 víctimas. El 11 de agosto, el cuerpo de la desaparecida Shanda Summers fue descubierto cerca del aeropuerto de SeaTac. Un día después, los restos de otro cuerpo que permaneció sin identificar fueron encontrados al norte del aeropuerto. El 12 de agosto de 1983, una joven rebelde y que se dedicaba a la prostitución llamada Patricia Ann LeBlanc se escapó de una salida en grupo en el centro de Seattle en 1983. Ella había tenido arrestos y también problemas con su familia. Después de esa fecha, nunca más se le volvió a ver y sus restos tampoco nunca fueron encontrados. El 18 de septiembre se encontraron más cadáveres. Uno era de Dolores Laverne Williams, de 17 años. Había desaparecido el 8 de marzo. Sus restos fueron descubiertos en el Star Lake. Ese mismo día, el cadáver de Guy Lynn, de 23 años, se descubrió también en Star Lake. Durante los siguientes meses, los cadáveres de 5 mujeres más fueron descubiertos. El 15 de octubre, los restos de Yvonne, que fue vista por última vez el 31 de mayo, fueron encontrados cerca de Auburn Blanc Diamond. Era una de las pocas víctimas que tenía una ficha por persona desaparecida. 12 días más tarde, el 27 de octubre, se encontró el esqueleto parcialmente enterrado de Constance Elizabeth Naon en la zona sur del aeropuerto de SeaTac. Los investigadores suponían que había más cuerpos en esa zona. Por lo tanto, decidieron llevar a cabo una búsqueda con ayuda de los Boy Scouts. Patricia Ann Osborne fue vista por última vez caminando a lo largo del tramo de la carretera No Aurora, el 28 de octubre del año 83. Había dejado a su novio en un motel y se dirigía a un restaurante cercano a conseguir comida. Osborne usaba drogas y había sido arrestada por prostitución a los 17 años. Se fue de su casa y se mudó a Seattle, pero siempre se mantuvo en contacto con su madre, acudiendo a las fiestas familiares, inclusive a los cumpleaños. Su madre recibió llamadas regulares de ella hasta septiembre de 1983. Su cadáver tampoco nunca fue encontrado. Continuando con la descripción de la carretera de sangre o los actos que siguió cometiendo, nos basamos al 29 de octubre, que durante una revisión a los terrenos baldíos que rodeaban el aeropuerto, uno de los exploradores encontró un esqueleto cubierto de basura. Todo esto estaba debajo de un arbusto. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Kelly Mary White, de 22 años. El 13 de noviembre, tras una extensa búsqueda en varios lotes que rodeaban la zona situada al sur de SeaTac, llegaron los restos en descomposición de Mary Griswold, desaparecida semanas atrás. Esta víctima está embarazada y Mehan fue la última víctima atribuida a ella fue la única víctima que fue ligada con el asesino del Green River. Ella había sido enterrada en su totalidad. Esa fue la única víctima que se encontró totalmente enterrada. Se encontraron varios restos óseos
y también varios elementos extraños en el cuerpo, incluyendo 2 pequeñas piezas de plástico, un mechón de cabello que se dejó cerca de su pubis, un parche de piel adherido al cráneo con fibras en él, 3 pequeños huesos, 2 lápices amarillos utilizados hasta la mitad y un tubo de plástico transparente. Exactamente un mes después, el 15 de diciembre, el cráneo de otra chica desaparecida de nombre Kimikai Pistol se halló en Washington, cerca del cementerio de Mountain Way. Parecía como si el asesino estuviese utilizando este nuevo lugar de entierro para colocar a sus víctimas. Sería el 5º vertedero que las autoridades descubrieron que pertenecían al asesino. 2 semanas después del descubrimiento de la cabeza, el grupo de investigadores aumentó en más de la mitad, debido al creciente número de asesinatos en la zona, y también se temía que ocurriesen muchísimos más, cosas que no estaban muy lejos de ser ciertas. Curiosamente, muchas de las muertes no eran incluidas en la lista del asesino de Green River, a pesar de que se perdieron la vida de casi de la misma manera o muy similar a las otras mujeres. No hubo nunca una explicación de por qué fue esto, o por qué fueron excluidas en el recuento. Todo parece indicar que no querían alarmar a la población y trataban de disminuir al máximo los crímenes. En enero del año 84, el grupo de investigadores fue objeto de un nuevo liderazgo. Esta vez, el capitán Frank Adamson, quien había dirigido a la unidad de asuntos internos de la policía, se hizo cargo durante ese tiempo de la investigación, y en ese tiempo hizo cambios muy importantes y drásticos. Le hizo caso a la sugerencia que hizo Bob Kepper y subdividió las tareas en varios grupos, porque había innumerable y muchísima información. Con este método se creía que se iba a facilitar la organización y que sería más fácil compartir la información y también capturar al sospechoso, en este caso al asesino de Greenwood. 22 agentes de la policía fueron asignados también al grupo de trabajo de campo, que supervisaba las actividades de las servidoras en la zona y en cualquier evento inusual que pudiera suceder durante las inmediaciones. El 14 de febrero del año 84, los restos óseos de una mujer, que más tarde fue identificada como David Love Pager, se descubrieron en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera interestatal 90. Fue la primera víctima que se encontró ese año, pero no sería la última. Durante los siguientes 2 meses se hallarían 9 cadáveres más. El asesino parecía tener varios vertederos, donde se deshacía del cuerpo de sus víctimas, que con excepción de Meehan, como lo dijimos hace rato, siempre se hallaban los cadáveres semienterrados. Esto porque el asesino regresaba para ahorrarse unos dólares o también para evitarse la tarea de conseguir una nueva víctima. Entonces regresaba y practicaba la necrofilia. Se encontraban también los cuerpos hallados con bolsas de basura o disimulados en su follaje. Así fue hallada Cheryl Williams, de 18 años. La mayoría habían sido encontrados en la carretera o los circundantes a los botaderos o unos basureros, como el de Lisa Lorraine, de 26 años. El pifiador del FBI, Joe Douglas, llegó a la conclusión de que los cuerpos eran abandonados en esa zona debido a que para el asesino ellas no tenían valor, eran simplemente basura humana. Tal fue el caso de Debbie May, de 26 años. Una nueva estrategia impuesta por Keppel que cambió la atención de los investigadores sobre la posible culpabilidad de un sospechoso hacia su inocencia, ya que ellos querían hacer coincidir el perfil con una persona que ya tenía. No utilizaban el perfil para tratar de buscar nuevos sospechosos. Ellos querían hacer que el perfil se pudiera o que fuera para esa persona, para el sospechoso que ya tenía. Querían hacer eso.
Se centraron en los posibles sospechosos, pero eso no impidió la muerte de Sandra Kay, de 17 años. El cadáver de ella fue encontrado cubierto de basura. Otra víctima hallada en esa semana fue Alma Smith, de 22 años. En ese lapso se halló a otras víctimas que nunca pudieron ser identificadas. La mayoría de las chicas tenían en común un historial de prostitución. Mary West, de 16 años, que está embarazada de 2 meses, en el momento de su desaparición, comenzó a dedicarse a la prostitución en algún instante de su vida, no se sabe exactamente cuándo. El 6 de febrero del año 1984 fue vista por última vez en la avenida Rainier, en Washington. Sus restos fueron encontrados 1 año y medio más tarde en Cedar Park. Un importante descubrimiento se hizo en abril, cuando los restos óseos de algunas de las víctimas fueron encontrados. Hallaron la huella de un zapato cerca de los cadáveres. Probablemente eran del asesino. Fue una evidencia clave que podría conectar al asesino con sus víctimas. Como ya lo explicamos, habían varias de estas víctimas que no fueron consideradas en el recuento del asesino de Green River. Un caso curioso se dio a mediados de abril del mismo año. Una psíquica de nombre Bárbara tuvo una visión de que un cuerpo se encontraba cerca a la carretera Interestatal 90. Avisó a la policía, pero no le hicieron caso. Es entonces que ella tomó el asunto en sus propias manos y con su hija fueron a buscar el cadáver. Así encontraron otro cuerpo. Después del descubrimiento, las mujeres se dirigieron a una zona cercana patrullada por la policía. Cuando le informaron a uno de los oficiales su descubrimiento, les pidieron que se marcharan e inclusive las amenazaron con ser detenidas por opción a la justicia. Enfurecida, la psicóloga informó a los periodistas sobre su descubrimiento. Los agentes no tuvieron más remedio que acercarse a ella mientras hablaba con la prensa y le pidieron que les mostrara el cadáver. Solo así la policía se enfrentó con el macabro hallazgo. Los restos en estado avanzado de putrefacción pertenecían a Mina, de 36 años. Había sido vista por última vez el 7 de julio del año 82, cerca de su casa. Ella caminaba a su trabajo en un restaurante del centro de Sador. Ella no encajaba con el perfil de otras víctimas. Ella era de una mayor edad, que trataba de una camarera y no de una prostituta. Ella también tenía una relación estable cuando desapareció y era madre de 2 hijos. Se cree que el asesino se confundió. El 26 de mayo, 2 niños que jugaban en la Jovita Road, en el condado de Pierce, se sorprendieron cuando tropezaron con un esqueleto. Tras un examen médico se descubrió que eran restos de Colin Renee Brooks, de 15 años de edad. Los investigadores todavía tenían nuevas pistas sobre la identidad del asesino. Ya habían pasado más de 3 años y la matanza continuaba. Tras el descubrimiento de Brockman, la serie de asesinatos pareció disminuir. En agosto del 84, los investigadores creían que su gran oportunidad de cerrar el caso había llegado, cuando Henry Lee Lucas y Otis Toole, 2 asesinos en serie que te vamos a tocar en el canal, confesaron ser los autores de los asesinatos de Green River mientras estaban en la prisión. Pero después de extensas entrevistas con los 2 prisioneros se determinó que las confesiones eran falsas. Varios meses después, el asesino en serie, Ted Bundy, se ofreció desde su celda en el corredor de la muerte para ayudar a Bob Keppel y al grupo de trabajo para que encontrara al asesino de Green River. Ted Bundy poseía una rara visión de primera mano sobre la mente de un asesino en serie, una oferta que no podía rechazar Keppel. Los 2 hombres conversaron, sobre todo a través de cartas, donde Keppel hacía preguntas detalladas que esperaba Bundy pudiera responder. Mucho de la información que recibió fue de mucho interés para Keppel y los investigadores. Inclusive Bundy sugirió que el asesino conocía a sus víctimas. Él también creía que llevaba el patrón de eliminación de sus cuerpos muy cerca de la casa del asesino. Ted Bundy se convirtió en uno de los principales asesores junto a John Douglas y Bob Keppel
contribuyeron a realizar el perfil del asesino. Entre octubre y diciembre del 84 se halló el cadáver de Mary Bello, de 25 años, junto a la autopista 410. Su cuerpo estaba cubierto por matorrales. Luego se encontró a Martina Teresa, de 18 años, cerca de la misma carretera. Ella estaba en estado de descomposición y cubierta por planta. Era el 10 de marzo del año 1985 cuando otro cuerpo semienterrado fue encontrado cerca de Star Lake Road. La víctima fue identificada como Carrie, de 15 años. Había desaparecido en el verano del año 83. Los restos de Angela Giner, de 15 años de edad, fueron descubiertos originalmente cerca de la carretera de South Toalin frente al Country Club en abril de 1985. En el mismo lugar se encontraron los restos de Tammy Lice. No muy lejos en la montaña se hallaron cadáveres de otras dos mujeres a mediados del 85. A mediados de junio, un hombre encontró dos cadáveres cerca de Oregon. Una era de Denise Darcel, de 23 años. Su cadáver se encontraba sin cabeza. La otra era de Shirley Marin, de 19 años de edad. Las dos jóvenes eran conocidas trabajadoras sexoservidoras en Saddle. El descubrimiento de los cuerpos confirmó el hecho de los parámetros del asesino de Green River. Ya se habían extendido fuera del estado. Pareciera como si estuviese buscando un nuevo vertedero para poder seguir echando. Y iban encontrando más y más y no podían capturar al asesino. Inclusive hubo una carta que fue escrita a máquina y fue enviada a la policía. El agente del FBI, Bob Keppel, miró la carta y dijo que no era la carta del asesino, que era alguien que quería llamar la atención. Cuando capturaron a Gary, él dijo que él había escrito la carta. Fue una gran equivocación y por eso también fue crucificado y fue también acusado, ¿no?, de negligencia, porque podría ser que si ellos alentaban a que la comunicación con el asesino procediera, el asesino podría haber cometido un error y con ese error hubiesen podido atrapar y hubiesen dejado menos víctimas a su paso. A pesar de que seguían encontrando cuerpos, el caso ya se había enfriado y no existían posibles sospechosos que pudieran estar relacionados. No había con quién relacionar a los asesinatos. En invierno aparecieron los restos de Mary Exeta que fueron hallados en una zona boscosa de Seward Park en Saddle. La presión aumentó hacia el grupo de investigadores por su incapacidad para capturar al asesino, que después de más de 3 años continuaba con sus crímenes. Luego apareció el resto del cadáver de Kimmy K. Pistol, cuyo cráneo había sido hallado semanas atrás cerca del cementerio de Mountain Wave. Estuvo en una barranca a poca distancia del sitio del primer hallazgo. Junto con ella se encontraba una mujer blanca no identificada cuya edad se calculó entre los 14 y los 19 años. El aspecto inusual fue de que los restos del Pistol se hallaran primero la cabeza y después el cuerpo habían sido encontrados en dos lugares diferentes. Era muy posible que un animal hubiese gastado la cabeza en algún momento después de la muerte. Sin embargo, no existían indicios para que se pudiera afirmar que esto era verdad. La policía creía que había sido obra del asesino. Los investigadores no estaban seguros de los motivos para dividir el cuerpo entre dos ubicaciones distintas, así que especularon que lo hizo para provocar a los policías o para confundirlos durante su investigación. Y así es cuando hasta ahí llega el año del 86. En febrero, el grupo de trabajos de Green River pareció obtener un descanso, ya que parecía que el hombre había dejado de matar, de atacar. También en febrero del 86, la policía y el FBI dijeron que habían capturado a una persona de interés
Es así que los medios comenzaron a presionar y tratar de que le presten más atención al asesino. Él fue llevado a la comisaría. El evento recibió una gran cantidad de medios. El detective y Jim Doyon fueron ampliamente cuestionados al respecto, ya que no había nuevos sospechosos. Sin embargo, en poco tiempo se dieron cuenta de que no era al sospechoso o no era el asesino que buscaba, pues poco después fue puesto en libertad. Durante ese tiempo el público se hizo cada vez más consciente de la falta de resultados. Durante meses hubo varios sospechosos detenidos y cada uno de ellos demostró no tener relación con los asesinatos. La indignación pública y el miedo llegaron a un punto álgido. Los medios se referían al grupo de trabajo de Green River como una mala broma. Muchos ciudadanos se iban a las calles a protestar contra la ineptitud de los investigadores y de la policía. Para empeorar las cosas, en el verano fueron hallados el resto de 3 mujeres más, cerca a la carretera interestatal 90. Esto al este de Seattle. Primero encontraron a Marwe, de 19 años, y luego a Kimberly, de 26, y a otra joven que nunca pudo ser identificada. Penney fue la única de las 3 que los investigadores vincularon con la prostitución. A finales del año 86, el personal del grupo de trabajo de Green River se había reducido en un 40%, y el capitán Adamson fue reasignado a otro proyecto. El capitán James Pompeyo se convirtió en el nuevo líder. Pompeyo inmediatamente comenzó a reorganizar el equipo, los datos y todo lo concerniente a la investigación. 2 nuevos cuerpos fueron descubiertos en diciembre. Esta vez se encontraron los cuerpos mucho más lejos de lo esperado, en el área norte de Vancouver, en Columbia Británica. Una vez más, el asesino parecía estar burlándose de los investigadores. Aún más intrigante era que los restos parciales de otras mujeres habían sido esparcidos junto a los cadáveres de 2 mujeres, a pesar de que los cuerpos fueron localizados a gran distancia de los demás. No había duda de que el trabajo era obra del asesino de Green River. Tenía su firma y su modus operandi. Patricia Michelle Barsac nació el 7 de marzo del año 67. Se sabe poco sobre su vida, sin embargo, antes de su desaparición había completado estudios de gastronomía. Ella tenía la esperanza de poder hacer pasteles para bodas. En algún momento se involucró en la prostitución. El 17 de octubre del año 86 fue vista por última vez cerca a la carretera Pacific South. Sus restos se encontraron 5 años y medio más tarde junto a la autopista 18, cerca de una otra víctima. En los primeros meses del año 87, los investigadores tenían a un nuevo sospechoso en relación con los asesinatos. Se trataba de nada más, nada menos que Gary Leo Ridgway. Había sido detenido en el 84 por solicitar los servicios sexuales a una policía que prestaba servicio como encubierto. Sin embargo, fue puesto en libertad después de haber superado con éxito la prueba del detector de mentiras. La prueba del detector de mentiras podría funcionar, yo creo, para personas normales, pero cuando se trata de psicópatas, como son en este caso, no tienen emociones, entonces pasarían sin ningún problema el detector de mentiras, ya que no tienen emociones. Y eso solamente, bueno, el detector de mentiras está hecho como para el 99% de la población en general, ¿no? Pero ese 1% es el que son los psicópatas, los asesinos en serie, que podían pasar sin problemas por la prueba. Los investigadores indagaron profundamente en el pasado y llegaron a descubrir que había sido acusado de estrangular a una prostituta en el año 80, cerca al aeropuerto SeaTac. Como recordaremos, el aeropuerto SeaTac es donde se encontraron
muchos cuerpos, ¿no?, de las personas, de las víctimas. Sin embargo, en ese entonces Ridgway alegó legítima defensa. Dijo que ella lo había agredido y fue liberado poco después. Uno de los detectives del grupo, Matt Haney, sospechaba de él y decidió meterse aún más en su pasado. Descubrió que la policía lo había detenido e interrogado en el año 1982 mientras se encontraba en su camioneta con una sexto servidora. El investigador se enteró de que la prostituta estaba en la lista de asesinatos de las víctimas. Era Kelly Kay McWilliams. La policía de nuevo tuvo contacto con Ridgway en 1983 en relación con el secuestro de Mary Malvar. Era el dueño de la camioneta blanca y azul vista por el novio de la víctima. Haney interrogó a su segunda ex esposa, quien le contó que él a menudo frecuentaba los vertederos de basura donde muchos de los cadáveres habían sido descubiertos. Además, varias prostitutas afirmaron haber visto un hombre con la descripción de Ridgway entre el 82 y el 83. Él trabajaba como pintor de camiones y justamente había faltado o pedido permiso de su trabajo en las fechas que coincidían con la desaparición de cada una de las víctimas. El 8 de abril del año 87, la policía obtuvo una orden judicial y registraron la casa del sospechoso. Como lo comentó el Seattle Times, la policía también tomó muestras corporales para que pudieran compararse con las encontradas en algunas de las víctimas. Eran cabellos y había un hisopo con saliva. Sin embargo, no había pruebas suficientes para arrestarlo, y fue liberado de la custodia policial. En ese momento, el sospechoso fue identificado públicamente como Gary Ridgway. Una semana después de la liberación de Ridgway, el capitán Pompeyo murió en un ataque al corazón relacionado con un accidente de buceo. El lamentable suceso fue recogido por los medios de comunicación y se le dio un tinte sensacionalista. Se llamó a manejar que el asesino de Green River era en realidad un agente de policía que asesinó a Pompeyo, sin importar el hecho de que no había absolutamente ninguna prueba que justificara tan descabellada hipótesis. Un periódico pidió una investigación oficial sobre la sospechosa muerte de Pompeyo. El grupo ahora era dirigido por el capitán Gregory Boyd. En junio, 3 niños tropezaron con el esqueleto parcialmente enterrado de una mujer joven, mientras botaban latas de aluminio. La chica fue identificada como Cindy, 17 años. Estaba en un barranco detrás del Green River. Había estado desaparecida durante aproximadamente 3 años antes de su descubrimiento. En el año 88, más cuerpos de mujeres jóvenes fueron desaparecidas y estaban siendo descubiertos. Entre ellos los de Debbie González, de 14 años, y el de Debra Lorraine, de 15 años, quien había desaparecido 6 años antes, tras denunciar a la policía el ataque que había sufrido por un hombre que conducía una camioneta, que no era nada más y nada menos que Gary Ridgway. En el año 88, el descubrimiento de más de 20 cadáveres de trabajadores sexuales en San Diego condujo a la creencia de que el asesino de Green River se había mudado y continuaba su camino criminal en California. El detective Rachel y el comandante Bob Evans unieron sus fuerzas con el departamento de policía de San Diego en un esfuerzo por encontrar al asesino. En diciembre del 88, los investigadores tenían a un nuevo sospechoso, un hombre llamado William Stevens, que llamó la atención de la policía después de ser denunciado por varias llamadas al popular programa televisivo Crime Stoppers. Steven era un jugador de prisión. En el momento en que fue recapturado por la policía, estaba matriculado en la Universidad de Washington como un estudiante de farmacología. Mientras los investigadores se concentraban en el pasado de Steven, descubrieron que ya era un sospechoso en los asesinatos de Green River. Averiguaron también que Steven mostraba desprecio por las trabajadoras sexuales y en varias ocasiones habló de asesinarlas. Cuando los policías registraron su casa, encontraron armas de fuego, licencias de conducir falsas, tarjetas de créditos con nombres falsos y fotos de sexoservidoras desnudas.
Steven estuvo profundamente involucrado en el fraude con tarjetas de crédito y robo a mano armada. Era el medio que él utilizaba para sobrevivir. Sin embargo, no se encontró nada que lo vinculara con los asesinatos. Paradójicamente, los registros de las tarjetas de crédito le proporcionaron una coartada sólida contra su participación en los crímenes. De acuerdo a los registros, Steven estaba de viaje por todo el país durante el verano del año 82, cuando muchos de los asesinatos ocurrieron. Con el tiempo, Steven fue absuelto de toda participación en los asesinatos de Green River. En el año 89, en octubre, 2 esqueletos más fueron encontrados. Una de las víctimas fue identificada como Andrea M. Childer. Fue hallada en un terreno baldío cerca a Star Lake y la avenida 55 Sur, al igual que muchas de las mujeres jóvenes encontradas. La causa de muerte era un poco clara debido al avanzado estado de descomposición de su cuerpo. A principios de febrero del año 90, el cráneo de Denise Bush se encontró en una zona boscosa en Southgate Park en Tukwila, Washington. El resto del cuerpo de Bush fue encontrado en Oregon 5 años antes. Una vez más, parecía como si el asesino moviera los restos en un esfuerzo para confundir a los investigadores. Martha Rivers nació en algún momento del año 53 o 54. Poco se sabe sobre su infancia. Tenía un marido y 4 hijos. Martha era adicta a la cocaína y se dedicaba a la prostitución. Fue vista por última vez el 6 de marzo de 1990. Sus restos fueron encontrados 6 meses después, junto a la autopista 410. Hallaron cerca de otras 5 víctimas. Martha no fue incluida en la lista de posibles víctimas del asesino de Green River. La moral entre los oficiales estaba en un punto muy bajo. Muchos de ellos estaban desalentados, inclusive comentaban que el asesino los había derrotado. En julio del año 91 se dieron por vencidos. El grupo de trabajo se redujo a un solo investigador, de nombre Tom Jensen. Después de más de 9 años, casi medio centenar de víctimas y 15 millones de dólares invertidos y una bodega con más de 10.000 cajas repletas de evidencia, el grupo de investigadores había fracasado. La investigación llegó a ser conocida como el mayor caso de asesinatos sin resolver del país y uno de los fracasos más estrepitosos de la policía. Los asesinatos continuaron. Roberta Joseph nació en 1966. Cuando era niña, se escapó de casa cuando tenía tan solo 12 años. A los 17 años apareció en Streetwise, un documental nominado al Oscar sobre niños que vivían en las calles de El Salvador. Fue vista por última vez en el año 87, al salir de una cárcel de Portland y regresar a Seattle. Sus restos fueron encontrados en 1991 junto a la autopista 410 cerca de otras 5 víctimas. Patricia J. Robert fue vista por última vez el 4 de agosto del año 98. No se sabe dónde desapareció. Fue encontrada 2 días después, la mañana del 6 de agosto, en el sur de Seattle, junto a la carretera de Smoney Sur. Su muerte fue manejada como una sobredosis accidental. Sin embargo, en el año 2003 se determinó que también había sido parte de los crímenes de Green River. El caso se mantuvo enfrascado durante 10 años. Seguía abierto, pero ya nadie se esforzaba en invertir en él. Era un caso frío. En abril de 2001, casi 20 años después del primer asesinato, el detective Dave, quien se había convertido en el sheriff del condado de King, empezó a rebuscar en las investigaciones de los asesinatos. Todo esto lo hacía en su tiempo libre. Estaba decidido a encontrar y dar caza al asesino. Pero había una gran diferencia. Ahora el grupo de tareas tenía la tecnología de su lado. Los enormes avances científicos y tecnológicos ocurridos en estos años brindaban nuevas posibilidades de investigación, como el ADN. Rachel formó un nuevo equipo de trabajo compuesto por 6 miembros, incluidos expertos en ADN
y médicos forenses. Es así como un par de detectives. No pasó mucho tiempo antes de que la fuerza creciera a más de 30 personas. Una nueva generación de investigadores quería triunfar donde los demás habían fracasado y resolver uno de los casos más famosos, y también era el asesino serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Las miles de pruebas almacenadas años atrás fueron objetos de revisión y algunas muestras fueron enviados a los laboratorios para practicar nuevas pruebas. Entre las primeras muestras que enviaron al laboratorio se encontraban restos de líquido seminal hallado en 3 víctimas que fueron asesinadas entre el año 82 y el año 83. En el cuerpo de Opal Mills, Marcia Chapman y Carol Christensen. Se sometieron a un nuevo método de análisis de ADN de nuevo desarrollo y se compararon las muestras tomadas a varios sospechosos, entre ellos a Gary Ridgway. En abril de 1987 se le tomó la prueba a Gary Ridgway. El 10 de septiembre del año 2001, el detective Dave Reichert recibió una noticia de los laboratorios que conmovió al más endurecido de los detectives hasta las lágrimas. Las muestras de las víctimas coincidían con las de el asesino de Green River, que ahora ya tenía nombres, y era Gary Leon Ridgway. Reich recibió una llamada y el 30 de noviembre fue interceptado por la policía cuando salía de la fábrica de camiones donde trabajaba. Fue arrestado y se enfrentó a 4 cargos de homicidio agravado. Gary Ridgway confesó más homicidios que ningún otro asesino en serie estadounidense. Durante un periodo de 5 meses de entrevistas con la policía, y el fiscal confesó 48 asesinatos. Al paso de los intensos interrogatorios, Ridgway explicó que todas las víctimas habían asesinado en el interior del condado de King, Washington, y que había transportado ya los restos de 2 mujeres cerca de Portland para confundir a la policía. El 5 de noviembre del 2003, Ridgway firmó una declaración de culpabilidad por 48 cargos de homicidio premeditado agravado. Hizo un acuerdo con el fiscal, el cual accedió a revelar el paradero de los cadáveres que aún no habían sido descubiertos. Su trato logró que eludiera la pena de muerte y recibiera una sentencia perpetua sin libertad condicional. El 18 de diciembre del año 2003, Gary Leon Ridgway fue condenado a 48 penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que serían cumplidas consecutivamente. También fue condenado a 10 años adicionales por cada una de las 48 víctimas por manipulación de prueba. Esto añadió 400 años más a su prisión de 48 penas perpetuas. Ridgway condujo a los fiscales a 3 cuerpos más en 2003. El 16 de agosto del mismo año se recuperaron los restos de Pam y Annette cerca de Washington. Luego, a 40 metros de la ruta estatal 410 fueron rescatados en septiembre los restos de Mary Malvar y April Budman. El 23 de diciembre de 2005, en una zona boscosa cerca de la autopista 18, al suroeste de Seattle, un excursionista encontró el cráneo de Tracy Ann Winston, quien tenía 19 años cuando desapareció el 12 de septiembre del año 83. Además, se le atribuyeron más víctimas a Gary Ridgway, entre ellas Christy Lynn Borak, de 13 años. Mientras tanto, su tercera esposa, Judith, anunció que iba a colaborar en un libro sobre él. Afirmó que su intención no era ganar dinero, sino contar cómo Gary Ridgway siempre la había tratado bien, que su matrimonio de 14 años había sido un sueño hecho realidad. Él sabía cómo ser romántico y pasaron mucho tiempo juntos. Era un proveedor y se mostraba sensible a sus necesidades. Una vez que estuvo en prisión, le escribió muchas cartas pidiendo disculpas a Judith. En comparación con otros hombres con quien había estado involucrada, incluso se había casado con un hombre bisexual,
Gary Ridgway era su héroe. El 9 de febrero del año 2004, los fiscales del condado hicieron público los registros de las confesiones de Gary Ridgway. En una entrevista grabada, dijo a los investigadores que era responsable de la muerte de 65 mujeres. Pero el 31 de diciembre del año 2003, Ridgway afirmó haber asesinado a 71 víctimas y confesó haber tenido relaciones sexuales con ellas antes de darles muerte. Un detalle que no reveló hasta después de su sentencia es que él cometía necrofilia y que enterraba los cuerpos de las víctimas para poder frenar la tentación de volver a cometerlas. Ridgway se olvidó el nombre de sus víctimas, ya que para él eran mujeres desechables. Cuando el juicio terminó, Gary Ridgway lloró cuando el padre de una de las chicas asesinadas, en lugar de increparle como hicieron los demás familiares de otras víctimas, le dijo que lo perdonaba. Este gesto hizo que el asesino serial, que había estado tranquilo, sin emociones, echara en llanto. Eso fue algo que aparentemente no fue porque sintiera lástima o arrepentimiento. Esto era más que todo porque podría decir que a pesar de todo lo que había hecho, él todavía lo perdonaban, como que se sentía importante. Gary Ridgway también escribió una carta expresando su supuesto arrepentimiento. Fue encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Las familias de las víctimas estaban furiosas. Creían que los fiscales pedían la pena de muerte y en la negociación los molestó mucho. Además, los juristas se preguntaron: si un hombre que asesina premeditadamente a 48 mujeres no recibe la pena de muerte, ¿quién es entonces elegible para recibir ello? Gary Ridgway también fue acusado del asesinato de Rebecca Marrero Becky en 2011. Actualmente se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington, donde ha recibido pedidos de entrevista por parte de distintos tipos de personas interesadas en su historia. Su caso inspiró películas, programas de televisión, libros e historietas. Esto fue el asesino del Green River. Ahora ya tenemos Patreon o Patreon. Lo voy a dejar en el link de los comentarios. Voy a dejar en la descripción. Suscríbanse, denle me gusta, pónganle comentarios, compartan si es que conocen a alguien más que le puede interesar este tema. Y si pueden colaborar en Patreon, hay muchos beneficios. Tenemos planes desde $1 hasta los $5. Esto fue Crimen y Punto. Cuídense.